Ahí está grabando. Bueno, y H. Cuando quieras alargamos. Ya está grabando, así que avísame, dame lo que hay, José. Listo. Ya está. Bueno, buenísimo, listo. Hola chicos, hola profes. Bueno, vamos a empezar una clase más de Matemática y Física 2020. El tema que nos junta hoy es continuidad. Bueno, continuidad, si yo digo continuidad, pero no matemáticamente hablando, y nos hace pensar en muchas cosas. Por ejemplo, no sé, la continuidad de una persona en su trabajo. ¿Qué quiere decir? Y que siempre estuvo trabajando, o por lo menos cobrando, siempre tuvo ese trabajo, ¿sí? Ahora, no sé, si una persona trabajó, renunció y después volvió a ingresar, ya tuvo una discontinuidad en su trabajo, ¿sí? Bueno, pensemos acá, yo tengo los ejes cartesianos y dibujé tres funciones, f de x, g de x y h de x. A la h de x le hice una asíntota horizontal y una vertical. Bueno, a ver, ¿qué le parece? F de x es una función continua. Alguien, cualquiera que escriba sí o no. Carolina, pone sí, sí. Todos están poniendo así. Buenísimo. G de x es una función continua. G de x tiene un agujerito. Llega hasta ahí no hay nada. Digamos en el punto A, póngale. En el punto A resulta que no tiene imagen. Y después continúa. Están diciendo que no, parece que Esa no. no. Muy bien. Y H de x, fíjense, cuando la x vale 0, tampoco tiene imagen. Bueno, perfecto. Entonces está muy bien lo que están pensando. Esta es una función continua, esta es una función discontinua y esta es una función discontinua. O sea, básicamente vamos a lo que le enseñamos a los nenes ya desde el preescolar, ¿sí? Si yo digo un trazo es continuo, ¿y qué quiere decir? Que yo no levanto el marcador en ningún momento del pizarrón. Eso es una función continua, ¿sí? Y si no, es discontinua. Bueno, ahora vamos a ver la definición, un poco más rigurosa. La continuidad de una función en un punto. Miren, pensemos el siguiente gráfico. Vamos a hacer otra vez la vez que decidí. Voy a hacer una función como la que había hecho al principio, ¿sí? Un agujerito y después sigue, continúa. Bueno, supongamos que yo tengo el punto A, que tiene obviamente una imagen. ¿Viste la función f de x? Entonces la imagen del punto A, ¿cómo se va a llamar? F de A. ¿Sí? ¿Viste la imagen? Bueno, otra vez quiero que me conteste. La siguiente pregunta. También intuitivamente, porque no sabemos la definición. La función f de x es continua en el punto A. A ver qué me contesta. Sí, sí, están poniendo que sí. Perfecto, es continua en el punto A. La función f de x, supongamos que este sea, acá tenemos el punto B. Obviamente, ¿este qué va a ser? F de B. La función f de x es continua en el punto B. No, No, perfecto. Ahora una pregunta más difícil. ¿La función f de x es continua en todos los números reales? ¿Respuesta? no, están poniendo que no. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no es continua en todos los números reales? Porque para que sea continua en todos los números reales, tiene que ser continua en todos los puntos. Y hay un punto, el B,
donde la función no es continua. Bueno, está perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para decir que es continua en un punto A. En un punto, en x igual a. En x igual a. Bueno, son tres condiciones. Condición. Primero, tiene que existir f de A. Fíjense que acá, en el punto A, resulta que el punto A tiene una imagen acá, que es f de A. ¿Sí? Entonces existe f de A. Segunda condición. Tiene que existir el límite cuando x tiende a de f de x. Y tiene que existir por izquierda y por derecha. Fíjense que si yo me acerco por la izquierda, si yo vengo así, me voy acercando a este valor, ¿no? En este caso a f de a. Y si vengo de derecha a izquierda, también la función se aproxima a ese mismo valor. O sea que existe el límite, ¿sí? Existe un límite, que lo vamos a llamar L. Bueno, y la última condición es que ese límite, cuando x tiende a de f de x, que sea igual precisamente a f de a. ¿Sí? En este caso sí me da f de a. ¿Sí? Entonces, si una función en un determinado punto cumple con estas tres condiciones, quiere decir que la función es continua en ese punto. Bien, vamos a analizar por qué esta función no es continua en B. Bien. A ver, la continuidad en x igual a B. Vamos a analizar. ¿Sí? En x igual a B. Primera condición. Existe f de B. Banca, banca. ¿Ahí se ve bien? Porque me están diciendo que Sí. no se ve. A ver ahí. Sí. También puede ser en internet. Eso influye bastante. Una sola me está diciendo que no. Bueno, si la mayoría lo ve, seguimos, ¿eh? Se ve bien, me ponen. Bueno, fíjense, vamos a contestarnos esta pregunta. ¿Existe f de B? La verdad que no existe, porque acá hay un agujerito donde correspondería f de B. Resulta que no hay imagen acá. No existe f de B. Entonces, la primera de las condiciones no se cumple. Ya con eso me alcanza para saber que la función no es continua en x igual a b. Pero analicemos la segunda. Miren, fíjense. A ver, el límite. Cuando yo me acerco al número b de f de x, y la verdad que sí existe, porque fíjense, si yo me acerco a b por izquierda, la función se acerca a este valor, ¿sí? No alcanza a llegar, no importa, pero se acerca a ese valor. Y si vengo por la derecha, también se aproxima siempre a este punto en el eje Y. Pero ¿qué pasa? Cuando la función llega al punto B, resulta que ahí no hay nada, ¿sí? Hay un agujerito. Pero no importa que haya un agujerito, porque el límite, ¿qué era? No me importaba en el punto, sino en la proximidad del punto. O sea que lo podemos llamar L a este valor, ¿sí? Al que sería el PDB. Entonces tiene límite. ¿Vieron? O sea, no existe f de b, sin embargo existe el límite. Obviamente la tercera condición no se va a cumplir, porque ¿cuál era la tercera condición de continuidad? Que este valor coincida con este otro. Bueno, pero no interesa, lo que importa es que no es continua en B, y a este tipo de discontinuidades ahora justamente engancho con la clasificación de discontinuidades. ¿Sí? Miren, existen básicamente dos tipos de discontinuidades. Algunos hablan de tres, pero bueno, discontinuidades.
tenemos aquellas que son evitables. ¿Cuáles son las evitables? Banca, que me está llamando José. ¿Sí? Banca, ahí está. Bueno, no sé, me estaba llamando José. Dale, ahí, seguí. Bien. Fíjense, vamos a hacer acá dos gráficos. Miren, supongamos el ejemplito que teníamos al principio. Esta es mi función. Tiene un agujerito y la función sigue. Para arriba, para abajo, para abajo. ¿Sí? Vamos a hacer otra función. Una función tiene un agujerito. La función sigue. Sin embargo, acá tiene un puntito. Bien. Y este es el valor de x igual a. ¿Está? Este valor de x igual a. Bueno. Estas dos situaciones son de discontinuidades evitables. ¿Saben? Bueno, es muy fácil de entender por qué. Porque ese agujerito, si yo dibujo un punto en ese agujerito, la función automáticamente se transforma en una función continua. Tanto en este como en este. ¿Sí? Ahora bien, vamos a las tres condiciones. Fíjense acá en el primero. ¿Existe f de a? A ver, yo tengo a, me fijo cuál es la imagen y resulta que no tiene imagen. La primera condición no se cumple. Segunda condición, ¿existe el límite cuando yo me acerco al número a de f de x? Yo digo que sí, vamos a ponerle L, porque fíjense, este sería un número L, al cual se aproxima la función. ¿Sí? La tercera condición no se va a cumplir. Bueno, fíjense en este caso. Primero, ¿existe f de a? La respuesta es que sí, acá existe, porque fíjense, el f de a sería este valor. ¿Ya? Existe f de a. Segunda condición, ¿existe límite cuando yo me acerco al número a? Sí, también existe. ¿Sí? Vamos a ver. Es el número L. Ahora bien, ¿es continua a pesar de que cumple las dos condiciones? No, no es continua. ¿Por qué? Porque el L este no es lo mismo que f de a. ¿Sí? Entonces, cuando yo me encuentro en esta situación, ¿sí? De que hay alguna de las condiciones que no se cumple, o sea, ¿sí? Se cumple la segunda, ¿sí? Pero alguna de las otras condiciones no se cumple, estoy en un caso de una discontinuidad evitable. Si es evitable, quiere decir que yo puedo redefinir la función, ¿sí? O sea, ¿cómo redefinimos? Sí, podríamos llenar acá y llenar acá. Por ejemplo, este puntito bajarlo por acá. ¿Sí? Bueno, esas son las discontinuidades evitables. Vamos a ir ahora a las otras discontinuidades que no se llaman inevitables, ¿sí? Se llaman esenciales. Bueno, ya le voy adelantando. La discontinuidad es esencial cuando no se cumple la condición número 2, ¿sí? Cuando no se cumple la condición 2, la discontinuidad es evitable. A ver, pensemos en alguna situación. Bien. Vamos a dibujarla muy parecida a la anterior. La función viene así, tac. Tiene un agujerito o no. Y a partir de ahí engancha así. ¿Sí? Este puede estar así con agujeritos, también puede estar relleno en la cuadra. Bien. Fíjense acá cuál es el problema, ¿no? La condición 1. Vamos con la condición 1. F de A, en este caso existe, porque si este es el número A, fíjense que hay un puntito, ¿sí? La condición 1 sí se cumple, existe. ¿Qué pasa con la condición 2? A ver, si yo quiero analizar el límite
cuando me acerco al número A. Por la izquierda, acá tengo que hacerlo por límites laterales. Por la izquierda me da f de A en este caso. Pero por la derecha, si yo me acerco al número A por la derecha, me da, si me acerco por acá, me da otro número distinto, que yo pongámosle M mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi condición acá? No existe el límite, ¿sí? Porque el límite por la izquierda no me da lo mismo que el límite por la derecha. Bueno, al no cumplirse la condición 2, listo, ya la corto ahí. Sé que la función es discontinua, pero es discontinua esencial, ¿sí? No hay manera. Fíjense, aunque esto hubiera sido un agujerito, pongamos, ¿no? Y yo digo, no, pero si yo le pongo un punto a ese agujerito, la función se transforma en continua. Eso no es cierto, porque yo le pongo un punto, pongamos acá, y la función sigue siendo discontinua, ¿sí? Bueno, esas son discontinuidades del tipo esencial. ¿Cuándo también hay esenciales? Por ejemplo, cuando alguno de los dos límites laterales se va por el infinito. De eso manera tenemos así, tipo una homográfica, ¿no? Y la función es así. ¿Está? Bien, en este caso no cumple nada, miren. No existe FDA, supongamos que la analicemos en el punto A. No existe FDA, justo es la síntesis. Segundo, si me acerco al A por la izquierda, la función se va para ¿dónde? Para el más infinito. Si me acerco al A por la derecha, se va para el menos infinito. ¿Sí? A ver, anotémoslo. 1. No existe FDA, pero hasta ahí podría ser discontinuo evitable. Número 2. Límite. Cuando me acerco al número A por la izquierda, f de x, resulta que me da más infinito, o tiende al más infinito. Y el límite, cuando me acerco al número A por la derecha, se va para el menos infinito. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que no existe límite, ¿sí?, de la función cuando me acerco al número A. ¿Listo? Otra cosa, supóngase que hubiera sido así la función. ¿Está? Y entonces, ¿qué hubiera pasado? El límite, cuando yo me acerco al número A por la derecha, también se iba para el más infinito. Entonces alguno podría decir, bueno, pero entonces tiene límite, porque por la izquierda y por la derecha me da lo mismo, me da más infinito. Pero la respuesta es que no, no tiene límite, porque no es que esto te da un número, te da que se va a un número cada vez más grande, ¿sí? O sea, infinito no es un número, ¿estamos? Entonces la función no tiene límite. Si no tiene límite, ¿qué significa? Que no cumple con la condición número 2. Y si no cumple con la condición número 2, es una discontinuidad del tipo esencial, ¿sí? Esencial, que se escribe, miren cómo se escribe esencial, se escribe así, ¿sí? No se escribe así, ¿sí? No se escribe así. Así. Bueno, lo digo porque luego hay mucha gente que escribe esencial, ¿sí? Pero no, no es esencial, es esencial. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño parate para ver si están entendiendo o no. Y me tomo un mate. Rosario pone, por ahora entiendo, pone. Buenísimo. Por ahora bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Parece. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, ¿con qué continuamos? Yo, profe, no me anda el micro. Y bueno, El cumí. lo siento. Bueno, continuidad.
Miren. En un intervalo cerrado. Es más el título que otra cosa, ¿eh? Bien, este subtema, continuidad en un intervalo cerrado, no lo voy a desarrollar acá. ¿Por qué? Porque lo subí en un video cortito de 11 minutos nada más, para que ustedes lo miren, ¿sí? Así ganamos tiempo. La idea mía es que en esta clase veamos todo continuidad, y después, aunque nos tomemos como 2 semanas, no importa, para hacer una tarea, pero así la van haciendo tranqui, ¿sí? Bueno, continuidad en un intervalo cerrado. Básicamente es esto, miré para que se den cuenta. Supóngase, la misma de siempre, ¿no? Que me mando acá, vamos a ver que sigue por acá, la función así. Miren, continuidad en un intervalo cerrado quiere decir, supongamos que yo tome el intervalo que va desde el número A hasta el número B. Acá tengo f de A y acá tengo f de B, ¿sí? No lo veo, f de B. Bueno, en ese intervalo cerrado, si yo considero este puntito y pinto todo lo que está acá adentro, la función es continua. ¿Vieron? Es continua en el intervalo cerrado. No se corta nunca ahí adentro. ¿Está? Entonces, siempre en un intervalo cerrado se pide que sea continua en el principio, continua en el final, que ya después lo van a ver, y continua en el interior. Ahora, si yo hubiera, fíjense, voy a cambiar un poco la otra. Si yo hubiera dicho, este es el número A y este es el número B. Por lo tanto, este es f de A, ¿sí? F de A, y este es f de B ahora. En ese intervalo, el que va desde el A hasta B, fíjense, desde acá, desde el A, ¿sí? Viene, llega hasta aquí, ahí está, sigue acá y termina acá. En ese intervalo cerrado que va de A hasta B, ¿qué ocurre? La función no es continua, ¿sí? Vieron que es fácil de entenderlo así. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué motivo no es continua? ¿Es continua en el punto A? Sí, porque está definida, porque si yo vengo por la derecha llego al punto A, por la izquierda ni me importa. ¿Es continua en el punto B? También es continua en el punto B. ¿Por qué? Porque existe f de B, porque si yo me acerco al B viniendo de la izquierda, me acerco a f de B, por la derecha no me interesa porque quedó afuera. Pero esta función tiene una falla ¿dónde? En el interior de AB. ¿Sí? De A hasta B, hay un puntito donde la función no es continua. Bueno, eso lo explico bien clarito en un video que lo van a ver ustedes. Bueno, ahora vamos a ver continuidad de la función compuesta. También lo voy a explicar medio rapidín, ¿sí? De la función compuesta. Acuérdense que una función compuesta, f compuesta con g de x, esto lo vimos medio flojo en el primer cuatrimestre, ¿sí? Yo eso reconozco que nos faltó. Es una función que está dentro de otra, es f de g de x. G de x está dentro de f, ¿está? Supónganse, yo tengo una función, la puedo llamar h de x si quieren. Pero imaginemos esta, y es igual al logaritmo natural de x más 3. Bueno, acá me doy cuenta que hay dos funciones. Tengo x más 3, pero esa función quedó englobada dentro de la función logaritmo natural. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta sería, digamos, g de x, ¿no? Si no me guío por esto, sería como mi g de x. Y la h de x sería la función logaritmo natural. Ahora, ¿qué pasa? G de x, que sería esta función, esta que está acá adentro, es continua en todos los números reales, porque es una recta no se corta nunca. Ahora, el logaritmo natural, ¿sí? Existe cuando, solamente cuando lo que está acá adentro es algo mayor a 0. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es, directamente, si tenemos una función compuesta, tenemos que saber encontrar el dominio. Eso lo digo al principio de matemáticas, ¿está? Entonces, supóngase que yo tengo ese ejemplo, pero yo digo, a ver, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función, si yo lo tengo que calcular, obtener, mejor dicho, es que x más 3 tiene que ser un número mayor a 0.
X tiene que ser mayor a menos 3. O sea que pertenece a qué intervalo, del menos 3 al más infinito. ¿Estamos? Eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que la función y es continua, ¿a dónde? Y en ese intervalo. En menos 3 más infinito, ¿está? ¿Y por qué no es continua en otro? Y porque no existe, ¿sí? Supongamos, si la x vale menos 4, no existe la función. Menos 4 más 3 me da menos 1. Logaritmo de menos 1 no existe, o sea, ya no cumpliría con la primera condición de continuidad. Bueno, y eso es continuidad de la función compuesta. O sea, no nos matemos por ahí pensándolo tanto, simplemente hay que encontrar cuál es el dominio de la función compuesta, que en este caso sería el menos 3 a infinito, y la conclusión es, la función es continua en ese intervalo, ¿sí? O en ese dominio. Bueno, miren, hay funciones que son continuas en todos los números reales. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos, si yo digo, la función f de x igual a 2x menos 5. ¿Qué sabe? Por eso tenemos que saber, tener muy claro lo de matemática. Esto es una recta. Una recta que sube, que se lo, bueno, pero nunca se corta. Entonces es una función continua, ¿sí? Supongamos f de x igual a 3x cuadrado menos 5x más 1. Es una cuadrática, ¿está? Esta es una función así. Y bueno, es continua en todos los reales, ¿sí? Es continua en todos los números reales. Porque es una cuadrática o una parábola, ¿está? En general, las polinómicas son continuas en todos los números reales. Bueno, ¿cuáles no van a ser continuos? Y supongamos, digo, miren, y igual a 2 sobre x menos 1 más 4. Y bueno, acá ya tenemos un problema. En el número 1, que no pertenece al dominio, no está definida la función. O sea, no existe f de 1. Listo, no es continua en el número 1. Por lo tanto, no es continua en todos los números reales. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces algunos ejemplos de continuidad. Ahora, si yo tengo, miren, tengo f de dos funciones. F de x y una función g de x que son continuas en R. Bueno, la suma de las dos y la resta también es continua en los reales, ¿sí? La multiplicación de las dos también es continua en los reales, ¿está? La división de las dos también es continua en los reales, salvo cuando la g, ¿sí?, valga 0. G tiene que ser diferente de 0, si no estaríamos dividiendo por 0, que sería el caso que vimos hace un ratitín. Bueno, así que eso es importante, ¿no? La función es continua, por ejemplo, si es suma de dos funciones continuas, es continua. Si es multiplicación, si es división, no habría mucho problema entonces. ¿Estamos? Bueno. Ahora, otro pequeño paréntesis, y me tomo otro mate, y preguntamos ahí si van entendiendo. Si se entiende, pone. A ver si alguien tiene alguna duda. Bueno, buenísimo. Me voy a meter con los teoremas entonces, ¿eh? Y después lo que vamos a hacer es algunos ejercicios del práctico, porque está todo muy lindo la teoría, pero después cuando vamos a la práctica, ahí se nos complica. Probando, Si probando. nadie tiene ninguna duda, así que. Bueno, genial. ¿Se me escucha o no? Bueno, vamos a ir ¿Se a me los escucha, teoremas de gente? continuidad. ¿Arreglé el problema? Sí, se escucha. Buenísimo. Tito, yo ahí subo el práctico. Ay, se escucha re bajito. Manga. Sí. A ver si puedo subir el volumen acá. Que yo voy subiendo el práctico a la Acá. plataforma. A ver, José. Ya subí la teoría y subo el práctico. Subió la teoría y el Ya. práctico. Dice. Ah, buenísimo. Lo escucho Listo, re bajito. solucioné el problema del micrófono. Ahí Ahora está. sí, vamos, José, que te escuchamos. Solucioné, sí, señor. Bueno, ahora me pongo a charlar de ahí.
Sos un técnico. Lo logré. Genio. Bueno, mientras vos lo lograste, ya vamos por los teoremas, ¿eh? Sí, ya lo voy viendo, sí, lo voy viendo porque sigo. No, Bueno. no, lo que te digo que yo ya subí la teoría, por si ellos quieren seguir la teoría a partir Claro. de ahí. Y voy a subir la práctica, ahora ya estoy subiendo la práctica para si hacemos algún ejercicio que ellos también lo tengan presente. Buenísimo. Igual yo la teoría como que no me guié tanto con el cuadernillo. O sea, va más o menos con el cuadernillo, pero no puse los mismos ejemplos. Por un lado, mejor, mira. Bueno, ahora a partir de ahora voy a hacerlo con el cuadernillo. Bueno, los teoremas de continuidad vamos a ver solamente dos. ¿Sí? Solamente vamos a ver dos teoremas. ¿Sí? Bien. El teorema de un señor italiano, creo que era este. El teorema de Bolzano. Bien, acuérdense, todos los teoremas tienen unos ciertos datos, ¿sí? Y después tienen una conclusión. Y tienen siempre miren, una flechita, que sea así, ¿no? Ya dice, todos los teoremas son así. Si se cumplen los datos, ¿sí? Si se cumplen determinados datos, entonces yo puedo arribar a una conclusión. Siempre los teoremas tienen esa estructura, ¿tá? A los datos se los llama hipótesis, ¿sí? Y a la conclusión se la llama tesis, ¿está? Todos los teoremas. Por ejemplo, bueno, nosotros sabemos el teorema de Pitágoras, que es muy conocido. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Genial. Eso dice el teorema, pero en realidad eso es la conclusión del teorema. Porque ese teorema tiene datos primero. ¿Cuáles son los datos? Y los datos son, primero que estamos hablando de un triángulo. Segundo, que es un triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo recto. Por lo tanto, al ser un triángulo rectángulo, tiene dos catetos y una hipotenusa. Entonces, recién ahí tendríamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Completo sería así. Dado un triángulo rectángulo con catetos A, B, hipotenusa C, entonces la suma de los cuadrados de la cateta igual a cuadrado de la hipotenusa. Bueno, todos los teoremas son así. ¿Estamos? Tienen hipótesis, ¿sí? Y una conclusión. Ahora, de la hipótesis a la conclusión, siempre hay algo que los matemáticos tenemos que hacer, que se llama demostración. ¿Sí? Tenemos que demostrar que eso vale siempre, no que vale para algunos casos. ¿Estamos? Bueno, por suerte, gracias a Dios y la Santísima Virgen María y todos los santos, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer las demostraciones. Solamente vamos a ver el enunciado de los teoremas y cómo se aplica. Bueno, el teorema de Bolzano dice, si f de x es continua en un intervalo AB y el signo de f de A es distinto del signo de f de B, punto y coma, existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que, ¿sí? F de C es igual a 0. Bueno, ¿qué pasó con don Bolzano? Ya no nos empezó a caer tan simpático, ¿sí? Porque empezó a escribir cualquier verdura, don Bolzano, ¿sí? Ahora bien, yo les preguntaría, a ver si alguno no sé escribir, va a ser difícil, pero ¿cuál sería la hipótesis o los datos de este teorema? ¿Está? Bueno, lo voy a contestar yo. Los datos son que yo tengo una función que es continua en un intervalo AB. Fíjense que el intervalo AB tiene corchete, o sea que es un intervalo cerrado. ¿Estamos? Supónganse, estaríamos hablando de un caso así. O no, ustedes me van a decir. Yo voy a graficar una función
Y ustedes me van a decir si cumple con las condiciones, ¿no? Tengo esta función, ¿sí? Y voy a marcar el punto A y un punto B. Entonces, bueno, voy a marcar también las imágenes, ¿sí? F de A y F de B. Y ahora sí quiero la participación. Quiero saber si esta función que yo grafiqué cumple con las condiciones del teorema de Bolzano. Ahí estar atento. Pues me va a ir diciendo porque el asistente se fue al baño. ¿Sí? No, dice Anisa y María Paula. ¿Ah? Bien, ¿por qué no decimos? Esta, muy buena la pregunta. Mientras tanto, digo que Bolzano era de Praga, de la actual República Checa. En Italia hay una provincia que se llama Bolzano, me parece, o algo de Bolzano. Pero Sí, este muchacho, Bernat, es... En mi último viaje por República Checa, pasé por la casa de Don Bolzano. Ahí dice Anisa, porque los signos son iguales y tendrían que ser distintos. ¿Puede ser? Muy bien. El límite de fx no es igual a f de a en ambos puntos. El límite... Bueno, ¿Y dónde? por ahí no nos vamos a meter tanto con los tiempos, ¿sí? Pero, No. bueno. Pero vamos a empezar a leer. Anisa es lo que dicen. ¿Es continua en un intervalo AB? Yo creo que sí es continua, porque fíjense, si este intervalo AB, acá tenemos el A, el B, el F de A, y no se cortó nunca ahí adentro. La función cumple con que sea continua. Pero, tal como dijo Anisa, ahí, el signo, fíjense, F de A es un número positivo, porque está en el eje Y, en la parte positiva. Y F de B también es un número positivo. Entonces, no cumple con esta condición. ¿Estamos? Si no cumple con la condición, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que no cumple con la condición? No, quiere decir que no sabemos. ¿Estamos? Si no cumple con algo de las condiciones o de la hipótesis, lo que podemos sacar como conclusión es que no sabemos entonces si va a cumplir con lo que dice la tesis. Puede que sí, puede que no. En este caso es no. Porque fíjese, acá adentro no hay ninguna parte donde corte el eje X, porque F es igual a 0. Bueno, ahora le voy a cambiar un poquito el número A nada más. El número A ahora va a ser este. Por lo tanto, acá voy a tener F de A. ¿Sí? Bueno, entonces ahora pregunto. Ahora, este gráfico, ¿cumple con las condiciones del teorema de Bolzano? ¿Alguna respuestita? Sí, dice Flor. Karen dice bien. María José dice sí. Víctor dice creo que sí. Perfecto. Bien, entonces, ¿por qué cumple? Bien. ¿Es continua en el intervalo AB? Sí. Si yo largo de acá y termino acá, nunca se cortó la función. Nunca se cortó. Así que es continua en el intervalo AB. Ahora, F de A, estaríamos acá, es un número negativo. Y F de B es un número positivo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué dice el teorema de Bolzano? Dice que hay un número C que queda acá adentro, entre A y B. Hay un número C donde F de C vale 0, o sea que hay una raíz. ¿Cuál sería ese número C? Y sería justamente acá. Ese es el número C, porque F de C estamos en 0, ¿sí? Es la raíz. El teorema de Bolzano también se conoce como teorema de existencia de las raíces. ¿Sí? Existencia de las raíces.
Bueno, fíjense, es tan sencillo como decir, si yo empiezo de abajo del eje X y termino arriba del eje X, ¿qué pasa? En alguna parte tengo que cortar al eje X, ¿sí? Eso quiere decir. También podría haber sido al revés. Yo empiece arriba del eje X y termine abajo del eje X y también en alguna parte tengo que haber pasado por el eje X. O sea, esa es una raíz de la función. ¿Se acuerdan? Que cuando f de X vale 0. ¿Sí? Y ese lo llamamos un número C. Vamos a buscar algún ejemplito. Porque ustedes me dirían, bueno, pero ¿para qué vamos a bolsar? Mejor la graficamos, la función y listo. ¿Qué no vamos a andar gastando en ver si tiene o no tiene raíz? Pero bueno, ¿qué pasa? A veces los gráficos no son tan fáciles. Mire, pongámosle que yo le haga la siguiente pregunta. ¿Tiene alguna raíz la función? A ver, igual x al cuadrado menos x a la quinta más 1. ¿Estamos? Supóngase que yo le digo eso. Bueno, ¿cuál es el método que usamos nosotros siempre para encontrar las raíces? Y ponemos igual a 0. X cuadrado menos x quinta más 1 igual a 0. Bueno, y acá lo quiero ver. ¿Cómo vamos a despejar? Porque esto no lo podemos sumar ni restar, ni tampoco lo podemos despejar. Y hasta ahí llegamos, entonces no sabemos, ¿sí? Si tiene alguna raíz. Bueno, pero fíjense, por ahí yo voy a buscar. A ver, supongamos, mire, yo digo, esta es una función continua en los reales. F de I es igual a una función continua en R. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Dijimos que las polinómicas no se cortan nunca. Bueno. A ver, vamos a ponerle con otro nombre porque si no, esto me mató. ¿Sí? F de. Ahora vamos a hacer f de menos 1. F de menos 1 me da, o de menos 2. F de menos 2 me daría menos 2 elevado al cuadrado menos 2 elevado a la 5 más 1. Este me da 4, menos 2 a la quinta es menos 32, con este otro menos me queda más 32, más 1, sí, me da 37, fíjense, me da un número mayor que 0, ¿sí? Me da un número mayor a 0. Ahora vamos a encontrar f de 3, ¿le parece? A ver, de 3. F de 3 me da 3 al cuadrado menos 3 a la quinta más 1. Esto me da 9 menos 27, 81, 243 me da este. Más 1. Y esta cuenta me da menos 233, que es un número menor que 0. Bueno, ve, acá me sirve el teorema de Bolzano. Yo tengo una función continua en todos los reales, y yo sé que si paso de, fíjense, esto sería una cosa muy extraña, ¿no? Pero sería así. Supongamos que acá tengo el menos 2, menos 1, menos 2. Esto lo voy a hacer de a, no sé, de a 100. ¿Sí? 100, 200. Menos 100, menos 200. Miren, en menos 2, la función vale 37. Estará por acá. Y en 3, 1, 2, 3, la función vale menos 233. Estará por acá. ¿Sí? ¿Y qué Y en sabemos de 0 la vale 1. ¿Eh? En 0 vale 1. Ah, bueno, Para mira, ordenar al origen. está bueno. Que, bueno, el único problema es que estoy Está muy pegadito chiquitito. porque hice una escala muy grande. Pero pasa que yo quería que me llegara a este punto, ¿no? Entonces, fíjense, no sabemos bien qué onda con el gráfico. Sabemos que pasa por acá, que más rato, más adelante, pasa por acá abajo, y que la función nunca se cortó. Nunca se cortó.
¿sí? Nunca corté el trazo de la función. Entonces, obligatoriamente, por lo menos una vez, tiene que haber pasado por el eje X. Capaz que pasó, volvió a subir y volvió a bajar. ¿Se entiende? Por eso es la existencia de las raíces, se llama este teorema. ¿Está? Bien. Bueno, ¿y cómo es el nombre? Teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Bien, ahora voy a ir, a ver, ponemos otro ejemplito más. Supongamos que yo me saco una foto, me voy a la isla Jordán, pero antes de cruzar el puente me saco una fotografía, ¿sí? Y resulta que después me saco una fotografía en el paseo de la costa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Para que yo me saque una fotografía acá primero antes de la isla Jordán y otra en el paseo de la costa, ¿vieron? Obligatoriamente por algún punto, por algún puente, o a nado, no sé, o colgándome de un dron, de alguna manera, en algún punto tengo que haber pasado por el río, ¿entiendes? Que sería como si fuera el eje, ¿está? De eso es lo que quiso demostrar Bolzano, que lo hizo muy bien. Y está muy fácil de entender, ¿sí? Bueno, un teorema más no tenía duda. Sí, igualmente en el teorema de Bolzano, la mayoría siempre se pone los intervalos, digamos, o sea, de un extremo mínimo a un extremo máximo. Claro, acá lo busqué yo, pero ojo, también puede venir así, es que ustedes lo busquen. Pero también le vamos a Claro, preguntar pero tal y tal, a ver qué pasa, ¿sí? claro, puede aparecer explícito o puede aparecer implícito que ustedes tienen que poner, digamos, pero tienen que seleccionar dos extremos. Claro, acá lo busqué yo, porque capaz que ustedes buscaban dos números, pues, no sé, el 3 y el 4, y no les servía el 3 y el 4, porque los dos les iba a dar negativo, ¿sí? Ahí está el tema. Pero igual siempre va a ser más fácil que tratar de graficar. Bueno, otro teorema, el último que vamos a ver hoy, se llama teorema del valor medio, ¿sí? En realidad es una aplicación de... Este no le voy a dar tanta bolilla, pero bueno, vamos a nombrarlo. Ojo, teorema de valor medio de continuidad. Cuando veamos el tema de derivadas, aparece otro teorema de valor medio. Y cuando veamos integrales, aparece otro teorema de valor medio, ¿sí? Pero este teorema de valor medio de continuidad, que también se lo conoce como el teorema de Darboux, ¿sí? Este sí es francés, y acá no voy a chamuchar, porque igual yo estaba convencido que Bolzano era apellido italiano. Este es Darboux, Darboux es francés, sino que lo diga Rodibou, que está con nosotros. Bueno, el teorema del valor medio también pone como hipótesis lo mismo, ¿sí? Dice que la F sea continua en un intervalo AB. Lo único acá que me pide que F de A sea diferente de F de B. No me dice que sea de signo contrario, solamente que no estén a la misma altura. Y la tesis, o sea, la conclusión, dice que para todo D que esté comprendido entre F de A y F de B, ahora lo voy a terminar de escribir. ¿Eh? Este me gustaría hacerlo simultáneamente. Vamos a hacer un grafiquito así. Vamos a hacer una función ahí. Un A, que obviamente tiene un F de A. Un B, que obviamente tiene una imagen F de B. ¿Sí? Entonces, esta sería una función que cumple con las condiciones. Es continua en el intervalo cerrado AB, acá, ¿sí? Es continua, no se corta nunca. F de A es diferente de F de B, porque si no hubiera dado la vuelta y llegaba al mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice que si yo tengo un número D que esté acá, que esté comprendido entre F de A y F de B, ojo que el F de A puede estar acá abajo y el F de B arriba, no importa, ¿sí? Pero que el número D esté ahí,
Entonces, ¿qué quiere decir? Que para todo número D que esté acá, existe un número C que está comprendido entre A y B, ¿sí? Para todo D que esté comprendido entre B, existe un número C que pertenece al intervalo AB, tal que f de C es igual a ese número D, ¿sí? Eso es lo que dice. ¿Estamos? Tengo una función continua, que f de, tomo un intervalo AB cerrado, f de A no vale lo mismo que f de B, entonces, siempre para un valor que esté en el medio entre f de A y f de B, no en el medio del centro, sino comprendido entre esos dos, también existe un valor comprendido entre A y B, donde D es la imagen del número C. ¿Sí? Bien, a ese teorema lo dejo ahí, ¿sí? Lo dejo ahí. Por ahí lo que podríamos hacer ahora, por ahí José que tiene ahí el practiquito, yo lo tengo por acá también, podríamos ir buscando algunos ejercicios, por lo menos estos últimos 10 minutos, ¿sí? La podemos hacer hasta las 6 de la clase, y vamos resolviendo algunos, ¿sí? ¿Qué les parece? Dale. Pregunte, a ver, que digan si se le complicó mucho. O Si hay alguna duda, y después la mirando la pueden. clase de vuelta. Si tienen alguna consulta, chicos, por ahora no, dicen. Buenísimo. Bueno. Hasta ahora se entiende. Bueno, bien. Bien, si querés te dicto un ejercicio de continuidad. Dale. Espero saber hacerlo. Desde el punto número 2 que dice estudiar la continuidad en todos los reales para cada una de las siguientes funciones. Bueno. En caso de existir discontinuidad evitable, redefinir la función para que resulte en continuo. ¿Sí? Te doy el inciso A, sí. Y hay un montón después para pedir igual. Bien, la función es f de x, es una función por tramo. Bueno. En el primer 3 tramos. Bueno. Primer tramo sería e elevado a la x, si x es menor a 0. Bien. Segundo tramo es 3x cuadrado más 1, si x está comprendida entre 0 y 1. ¿Y acá? Mayor o igual. O sea, menor o igual, 0 menor o igual a x. Sí. Y menor a 1. Menor a 1. Bien. Y la última parte es 4. Si x corta. es más... Sí. ¿Cómo? ¿Es una ¿Solo 4? Sí, si x es mayor o igual a 1. Bueno, perfecto. Bueno, me gustó el ejercicio. Bien, tenemos una función por tramos que más allá de que la vamos a poder graficar, y usen el GeoGebra ahora, ¿sí? Que ahora viene muy bien saber usarlo. Pero primero miremos las funciones así solitas. Pensemos e a la x. E a la x es una función exponencial. ¿Se acuerdan que son esas que tienen así de acá, pero suben, ¿sí? E a la x no se corta nunca. Las funciones exponenciales son continuas. Bien. Está acá al medio, el tramo del medio, es una función cuadrática, o sea, una parábola. Tampoco una parábola nunca se corta, también es continua, ¿sí? Y el número, la función constante igual 4 es así, no se corta nunca. Bueno, o sea, nosotros no podemos decir por ese motivo que es continua, no, porque ¿qué pasa? La e a la x termina en el 0, ¿sí? Es solamente para los menores que 0. La 3x cuadrada más 1, que es un cachito nomás, entre 0 y 1, ¿sí? Y el número 4 es para lo mayor y igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde
serían los posibles puntos de que no sea continua. Y los posibles puntos son donde se producen los cambios. ¿Dónde se producen los cambios? En el 0 y en el 1. Entonces tenemos que analizar en esos valores, porque en los otros valores ya sabemos que es continuo. Entonces decimos, a ver, en x igual a 0. Si ustedes ven, voy a aprovechar acá, en x igual a 0. A ver, me interesa saber si es continua en un punto en x igual a. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Las tres condiciones. ¿Cuál era la primera? Primera condición. Digo, a ver, ¿existe f de 0? O le pongo la pregunta existe, o si no, le pongo f de 0 y me fijo. A ver, f de 0. F de 0, fíjense, esto es x menor a 0. ¿Está? Así que no lo puedo reemplazar acá. En la segunda parte, el segundo tramo, sí me toma en cuenta el 0. Entonces, f de 0 existe. ¿Y cómo lo obtengo? Y mi cuenta va a ser 3 por 0 elevado al cuadrado más 1. Eso es f de 0. Y eso me da como resultado 1. ¿Sí? Bueno, f de 0 existe. La primera condición la cumple. Segundo, me tengo que fijar si existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Bueno, pero esta función justamente en el 0 es donde hace el cambio. Entonces voy a tener que hacer los límites laterales. A ver, voy a sacar límite con x que tiende a 0 por la izquierda de f de x. Bien. A la izquierda del 0, ¿qué tengo? Tengo esta función, e a la x, ¿sí? Porque a la izquierda del 0 están los menores que 0. O sea, mi cuenta sería así. E elevado a la 0. Ese me da 1. O sea, el límite por la izquierda me da 1. Y por la derecha, cuando yo me acerco al 0 por la derecha, bueno, termino haciendo la misma cuenta de recién. Porque por la derecha tengo esto, los x son mayores que 0. Y ya lo había hecho, ¿no? Me daba 1. Entonces, ¿qué conclusión saco de ahí? Y que sí, que tiene el límite cuando x tiende a 0, que f de x es igual a 1. Ahí me doy cuenta que se cumple la condición número 3, porque ¿cuál era la condición número 3? Que este límite sea igual a f de a f de 0, ¿sí? ¿Qué la puedo poner? Puedo poner así, esto es igual a f de 0. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Y mi conclusión es que la función, esta que estoy investigando, es continua en x igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, son tres puntitos así, miren. Por lo tanto, f de x es continua en x igual a 0. Bien, en términos de los gráficos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que justo donde termina un tramo, engancha enseguida con el otro, sin dejar ningún agujerito. Eso quiere decir. ¿A dónde? En el 0. Todavía no podemos decir si es continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar en el 1. Vamos a analizar en x igual a 1. Otra vez las tres condiciones de continuidad. ¿Sí? En x igual a 1, yo digo, primero, a ver, f de 1 existe. Si la pregunto a todos, díganme sí o no. Sí, Bien, y en díganme 4. en cuál de las dos tramos esto está el f de 1. ¿En el segundo tramo o en el tercero? En el tercero dice Anisa y dice que vale 4. Tiene mucha razón, porque el tercer tramo dice x mayor o igual a 1. Ese toma el 1. Y dice que para todos los números que son mayores o iguales que 1, la imagen siempre es el número 4. Entonces eso existe. Bien. Segundo, a ver, otra vez. Límite si yo me acerco al 1, cuando yo me acerco al 1 por la izquierda de f de x.
¿A dónde tengo que reemplazar? En ese caso, los x menores a 1 están acá, tengo que reemplazar en esta parte. Fíjense, sería 3 por 1 elevado al cuadrado más 1. Esa cuenta me da 4. Y por la derecha ya lo habíamos hecho. Cuando me acerco al 1 por la derecha de f de x, sabemos que nos da 4. O sea que tiene límite. ¿Y cuánto vale ese límite? Vale 4. Vale lo mismo que f de 1. ¿Eso qué quiere decir? Que donde termina el segundo tramo engancha justo con el comienzo del tercero, sin dejar ningún agujerito. Entonces, ¿cuál es la conclusión total? Que la función f de x es continua en todos los números reales. ¿Sí? F de x. Bueno, esto quiere decir que me da... Bueno, no. Conclusión total es f de x es continua en R, en todos los números reales. O sea, no se corta nunca, por más que cambie, ¿sí? Que cambie, digamos, de aspecto, pero nunca se corta la función. ¿Sí? Es continua en todos los números reales. ¿Se entendió ese ejercicio? Si quieren, podemos hacer un intento gráfico. A ver. Nadie menciona nada. Parece que se entendió todo bien, dice Rosario. Lo hago rapidísimo, ¿sí? 0, 1. El 0, ¿no? Esta función, antes del 0 es e a la x. Fíjense que e a la 0 me da 1, ¿sí? Es una función de tipo exponencial. Ahí, ¿verdad? No toca acá, ¿eh? Ahí se me poteó un poco. Pero no toca porque es una así. Ojo, pero termina en un agujerito. ¿Por qué? Porque no alcanza a llegar al 0. Ahora vamos a graficar con naranja la parte del medio. Es una función cuadrática, ¿sí? Que justo tiene el vértice cambio. La función es así. ¿Sí? Bueno, cuando la x vale 0, me da 1, me da justo acá. Ahí lo rellenamos. Y cuando la x vale 1, vale 4. 2, 3, 4, por acá. ¿Sí? Me va. Engancha hasta ahí. Y termina con un agujerito de vuelta, en el 4. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa en el 4? A partir de que el x vale 1, la función siempre vale 4. ¿Sí? Va a ser así. Lo rellena ahí y lo tomas. Entonces, ese sería el gráfico de esta función. ¿Se acuerdan que esto sigue acá hasta el 4? Es continua en todos los números reales. Bueno, hacemos un ejercicio más. Bueno. ¿Querés hacer alguno del teorema? ¿Alguno de...? Y algunos de Bolzano podríamos hacer, José. Parámetro... Y o de parámetros. Hay un par. Pero bueno, hacemos uno de Bolzano, si querés, que dice probar que las siguientes funciones se intersectan en el intervalo 0, 1. F de... No me lo F de X. Sí. F de X Sí. igual a E a la X. Bien. Y G de X, 2 menos X. Bueno. Está buena ¿eh? Cuando a mí me preguntan esto, no pareciera que fuera el teorema de Bolzano, ¿sí? Porque me dicen que yo tengo que probar que estas dos funciones se cortan en 0, 1. Sin embargo, me doy cuenta que tengo un intervalo cerrado AB, donde el A vale 0 y el B vale 1. Bueno, ¿qué quiere decir que se intersecten? Quiere decir que se cortan. Y cuando dos funciones se cortan, quiere decir que en ese valor coinciden, ¿sí? Porque justamente si se cortan, después coinciden. Son iguales. Entonces ustedes tienen que plantear esto. Tienen que decir, bueno, entonces yo digo, a ver, f de x igual a g de x. ¿Sí? Yo parto de ahí. Luego, ¿qué pasa? Bueno, pero si f de x igual a g de x, f de x menos g de x igual a 0.
Ahí está, ahí apareció que tiene que tener un C que daba 0, ¿se acuerdan? Acá aparece. Bien, entonces siempre que le pregunten si dos funciones se cortan en un determinado intervalo, ustedes con las dos funciones, las igualan, tienen que construir una nueva función, vamos a llamarla h de x, y pensar a ver cuándo esa h de x da 0, a ver si es verdad que da 0 en el 0, 1. Bueno, ¿cómo sería mi función h de x? Mi función h de x sería así, ¿ves? Sería f de x, que es e a la x, menos la función g de x, paréntesis acá, igual a 0. Eso es lo que yo tengo que ver, ¿sí? Es lo que tengo que probar. Bueno, pero la h de x, ¿cómo quedaría? Quedaría que e a la x menos 2, ojo con este menos que me lo transforma en más al x. Bueno, conclusión. Me quedó una nueva función h de x formada de esta manera, formada por la resta de las otras dos. Y el ejercicio se transforma en un ejercicio de Bolzano, ¿sí? Me preguntan si esta nueva función vale 0 acá adentro. ¿Estamos? Bien, lo vamos a pasar en limpio, lo voy a borrar directamente acá y voy a escribir mi función h de x. H de x sería así. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué intervalo? En 0, 1. ¿Se acuerdan cómo era Bolzano? Calculo, ya sabemos, esta una, como es continua la x, el número 2 y la función x, ¿qué podemos decir? Que como es suma de funciones continuas, h de x es continua, en R. Es continua en todos los reales. Si es continua en todos los reales, con mayor razón va a ser continua en un cachito, en un pedacito. ¿Sí? Bien. Calculemos h de 0. H de 0 sería e elevado a la 0 menos 2 más 0. E elevado a la 0 es 1. 1 menos 2 es menos 1 más 0 menos 1. Es un número negativo, menor que 0. Calculemos h de 1. Es e elevado a la 1 menos 2 más 1. ¿Sí? El número e elevado a la 1 me da el número e. El número e vale más o menos 2,7. 2,7. Si yo le saco 2, me queda 0,7. 0,7 más 1, aproximadamente 1,7. Es un número mayor que 0. Entonces, el signo de h de a es diferente del signo de h de b. Entonces, por aplicación del teorema de Bolzano, ¿sí? ¿Qué pasa? Existe un número C que pertenece al 0,1, tal que f de C me da 0. O sea, en conclusión, entonces, f de x y g de x se cortan o se intersectan en el intervalo 0, 1. Bueno, me diste uno de los más rebuscados, José, pero está bueno. Ahí sería H igual, H de C. Fíjate en el renglón ahí sería H. No, más que nada para no confundir con el tema de F. Claro, lo habíamos construido con esto. Buenísimo. Bueno, Uno sí vamos a pedir para de Bolzano. Para el TP. Ojo que esto lo pedimos siempre. Anisa dice, no entiendo de dónde salió el -1. Acá, porque fue así la cuenta, mirá. E elevado a la 0, o sea, 2,7 elevado a la, todo número elevado a la 0 me da 1. 1 menos 2 menos 1. Más 0 menos 1. Ahora sí, ahora sí, Bueno. ahora sí. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Mientras tanto, le comento que ya subí la parte de teoría, la parte de práctica. Hay un video que mencionó Héctor. Entre mañana y pasado estoy subiendo esta clase.
Y para el lunes que viene estamos pidiendo los ejercicios del Sí, le mismo vamos a dar teórico que una hicimos. guía para que vuelvan a mirar las clases, que miren ese video, y si puedo, no prometo nada, que por ahí no puedo cumplir, pero capaz que me haga un videito cortito con un par de ejemplos más, solamente ejemplos, ¿sí? De resolución que les sirvan para el práctico. Y entonces le vamos a dejar todos estos días, inclusive hasta el fin de semana, para que se dediquen a mirar esto, ¿sí? Tratar de hacer algún ejercicio práctico por su cuenta. Y el día lunes, en lugar de la clase, se van a encontrar con el práctico, ¿tá? Pero no hace falta que se conecten, o sea, solamente vean, a la página, descarguen el práctico y ese le vamos a dar toda la semana para que lo hagan, ¿sí? Así que el lunes que viene no vamos a tener nada, digamos, y lo vamos a dar toda la semana y la otra semana seguramente ya vamos a empezar con derivadas, pero bueno, tranqui, ¿sí? Vamos bien, vamos bien. Bien, genial, dicen. Bueno, si no hay más consulta, nos estaremos viendo en una próxima clase. Bueno, genial. Bueno, Gracias. gente, nos vemos, que anden bien. Chau. Chau, chau.